gobernadores de tinieblas, es decir, que en cada territorio hay alguien que gobierna, un espíritu de mal, que es el encargado. Gobernador de tinieblas están las huestes, que son los ejércitos de Satanás. Entonces, y tenemos por el último los espíritus inmundos o impuros, que ya hablamos acerca de ellos anteriormente. Bueno, el principado es el que comanda. El principado es el que comanda a todos los demás que están hacia abajo, que acabamos de hablar. Entonces, él es como quien dice el general de 5 estrellas, ¿verdad? De todos los demás demonios. Bueno, entonces, ya entendimos esa parte. Hoy vamos a ver, recuerden que hemos estado viendo en la mujer, ya vimos el tema de la mujer que descendió del cielo. Cuando hablamos del término mujeres, hablamos de que es figura de la iglesia. Amén. Entonces, hablamos que luchó contra ella. ¿Quién luchó? El dragón. ¿De cuántas cabezas? 7. ¿De cuántas? 7 cabezas. Muy bien, hermano. Y eso que no había venido el hermano, ¿no? De 7 cabezas. Entonces, ese dragón de 7 cabezas, ¿quién es? La mujer. ¿Quién es ese dragón de 7 cabezas? El mal. En estos últimos tiempos se va a manifestar de esa manera. Es figura de Satanás. Es figura del diablo. Y las 7 cabezas no quiere decir que el diablo cuando lo va a ver con 7 cabezas de dragón. No, hermano. Ni de color colorado. No, hermano. Significa que cada cabeza es un principado con el cual a través se mueve el Señor. El Señor de las tres. El Señor lo reprende en esta hora. Entonces, en estas así, cabezas, cada cabeza representa un principado. Entonces, ese principado es el que tenemos nosotros. En ese principado tenemos nosotros, amados hermanos, que identificarlo, cada uno de esos 7 principados. Es decir, el diablo no lo va a atacar a usted directamente, sino lo va a atacar a través de esos siete principados. Así que olvídense del dragón colorado, rojito, con 7 cabezas, con dibujito y toda la cosa, porque así no se le va a presentar el enemigo en estos últimos tiempos en contra de la iglesia, sino que se le va a presentar, amado hermano, amada hermana, se le va a presentar a través de 7 espíritus principales. Entonces, esos 7 espíritus, esos principados, va a recibir usted. Va a recibir usted, si usted no tiene el conocimiento, puede usted recibir el ataque de los principados, ¿verdad? Lo va a recibir usted y puede ser usted vencido. Pero si usted no solamente le voy a hablar de los 7 principados, sino le voy a enseñar cómo destruir los ciclos que tienen, porque lo atacan, se van y regresan. ¿Cómo destruir ese ciclo? Así como Tari les he explicado, hermanos, usted ya le caché el ciclo, viene el sábado para no venir domingo, viene domingo para no venir el sábado. Hay que romper ese ciclo. ¿Sale? Entonces, esos ciclos del ataque del enemigo hay que romperlos. Y aquí les voy a enseñar cómo. Amén, hermanos. Ahora, en la última prédica hablamos, amados hermanos, estuvimos hablando acerca de que van a haber 144,000 que se van a salvar después de que nosotros, la iglesia amada de Jesucristo, seamos arrebatados por el Espíritu Santo y por los ángeles, seamos arrebatados. Después de que seamos arrebatados, amados hermanos, van a quedarse la población. Ya vimos en otra prédica cuántos van a perecer, pero de todos los que se lleguen a sobrevivir, solamente van a ser salvos 144,000. Y tenían una característica. Les dije, ¿alguien de aquí es virgen?
Y todos pensaron que les está hablando de virginidad sexual. Ya no me da tiempo de aclarárselo. Todos se quedaron callados. No, no les estaba hablando de virginidad sexual. La palabra de Dios no habla de eso. Cuando se habla, la palabra de Dios nos habla de virginidad. Cuando habla la palabra de Dios de virginidad, está hablando de 144,000 personas vírgenes que no se dejaron contaminar. ¿Me explico? Son los que no se dejaron poner la marca del enemigo, son aquellos que buscaron la santidad, son los que dijeron hasta aquí con mis mañas y trampas religiosas. Ya no voy a hacer lo que hacía yo en el otro templo en el que iba. Ya no voy a hacer como que oro, ya no voy a hacer como que yo soy buen cristiano y por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa y pasando la puerta se va peleando con la esposa o la esposa con el esposo o que no, sí, yo gloria a Dios y mi hijo y mi hija, bien, gracias. ¿Dónde está mi familia? ¿No? Aquí están las sillas para sus hijos, hermano. Aquí están las sillas para todos nuestros hijos. ¿Y dónde están? ¿Dónde se están congregando? Amén. Entonces esos 144,000 son los que no se dejaron contaminar con el ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Cristo! Y saliendo del templo. Todo es un engaño. Amén. Esa es la virginidad, hermano. Los que le fueron fiel a Jehová, los que le fueron fiel a Cristo. ¿Me explico? Entonces, esto ya no es nuevo para nosotros, ¿verdad? Hablar de qué es buscar la santidad, que es tener temor a Jehová, tener temor a fallarle, ya no es nuevo para nosotros. Bueno, el tema tiene que ver con esto, con la virginidad, cómo ser virgen, entender de dónde proviene la virginidad, entender cómo es que yo dejo de ser virgen. No es a través del acto sexual, no es vamos a hablar espiritualmente, cómo dejo de ser virgen, espiritualmente hablando. Amén. Entonces vamos a ver este tema muy bonito. Esta es la introducción y quiero que sepa que este tema es a cargo del apóstol Mario, es a cargo de nuestro apóstol, ¿verdad? Así que yo le doy a mi apóstol mi respeto, no le doy adoración, le doy respeto a mi apóstol, porque gracias a él, hermano, todos los engranes han engranado el espíritu, su espíritu con el mío, lo que él predica con lo que yo conozco de la palabra, con mi espíritu. Su espíritu y mi espíritu está en el mismo espíritu. Todos adorando a Jesús, pero a través de la palabra. Yo bendigo a nuestro apóstol porque hoy va a ver usted el calibre de lo que estamos hablando. Bueno, si hay una duda, yo le voy a pedir, hermano, que pregunte, que no se quede con la duda, porque más adelante va a ser todavía más profundo. De aquí nos vamos para adelante, amén, hermanos. Bueno, vamos a ver el fundamento. Mateo capítulo 24, versículo 15, para los que están anotando, y habla de la abominación desoladora. En la Biblia de lenguaje actual, nos habla acerca de la abominación desoladora, con otro contexto para que lo entendamos mejor. Así lo vamos a leer. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: el que lea esto debe de tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Vuelvo a repetir: el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. ¿Y qué dijo? Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa. Fíjense qué terrible.
Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa. ¿Qué es una ofrenda asquerosa? La indiferencia. Esa es una ofrenda. No estamos hablando de que vamos a presentar un animalito y lo vamos a sacar las vísceras, vamos a poner un altar físico y vamos a quemárselo a Jehová. No. ¿Qué está saliendo de aquí? ¿Qué está saliendo de acá? Está hablando de una ofrenda asquerosa, es decir, está hablando de lo que ustedes se espantan cuando les digo, en contra, vamos a reprender la hipocresía, vamos a reprender la falsedad, vamos a reprender el engaño, la mentira, vamos a desenmascarar el pecado. Se espantan porque, ay, está hablando de mí el pastor. No se espante, hermano. No se espante. Daniel lo dijo antes de que viniera Cristo a la tierra. Esa ofrenda asquerosa se iba a presentar dentro. Recuerde que la apostasía se da dentro de la iglesia de Cristo, no fuera de la iglesia de Cristo. El de enfrente por el momento déjelo en paz. Sí tiene que ver que regreses a la idolatría, pero a la idolatría que hay en tu corazón. Yo me aferro. A mí nadie me hace danza. A mí yo no le doblo las rodillas a nadie. Yo hago lo que yo quiero. Esa es la ofrenda asquerosa. Esa es la ofrenda asquerosa de la que estaba hablando Daniel. Porque el Señor, ¿qué es lo que pide? Un corazón contrito y humillado. Lo dice en el Salmo 51. Lo dice en el Salmo 51, hermano. ¿Qué dice? Que ya no quiero sacrificio. Mejor quiero un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiero. Eso dijo que va antes de que viniera Jesucristo. Y de eso nos está hablando. Ya no quiere un becerro. Ya no quiere sonrisas falsas. Y lo que quiere el Señor es obediencia. Y está hablando de la obediencia que debe de salir de lo profundo de su corazón. Ahí vamos. Abominación desoladora se refiere a lo que desprecia, a lo que no le agrada al Padre y que te deja desolado. ¿Qué significa ser desolado? Significa que esa misma abominación te lleva a la soledad. Ejemplo, a los hermanitos que no les gusta ministrarse, a todos esos que no les gusta que yo los visite, yo les hable, que les hable que les hable acerca de la palabra, cómo debemos enderezarnos, cómo debemos caminar delante de Dios, en la palabra de Dios. A aquellos que prefieren hacerle caso a la sabiduría de sus parientes, aquellos que prefieren hacer la sabiduría de su vecino, de su vecina, del chisme, de la murmuración. Todos esos amados hermanos, usted tiene que saber que le trae, los que siguen sin poner atención en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ordena, nos lleva una desolación, un vacío. Entonces, aparte de que lo aborrece Jehová, lo que están haciendo, todavía tiene una consecuencia. Te va a dejar desierto, te va a dejar con un vacío. Amén. Entonces, eso se está refiriendo ¿en dónde se va a dar? En el templo. En el templo. Esa abominación, esa ofrenda asquerosa se va a dar en el templo. Levante la mano, ¿quién sabe que es el templo del Espíritu Santo? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. La hermana sí sabe que es el templo del Espíritu Santo. Qué bueno, me alegra. Me alegra que varios ya están entendiendo que no les estoy hablando de este templo. Estoy hablando de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. De eso nos está hablando Daniel. Entonces, la ofrenda, que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa, si se debe presentar un día dentro de la iglesia de Cristo, se va a presentar una ofrenda en nuestro corazón, en nosotros mismos. Cuando vean que el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Entonces está hablando que estamos en los últimos tiempos porque va a venir la persecución. Amén.
Entonces, desde ahorita ya lo estamos viendo esto, que esa parte de la palabra de Dios se dio cumplimiento. Usted escuche cómo poco a poco se está dando cumplimiento a la palabra de Dios. O sea que, ni para que digan, no estamos en los últimos tiempos, se está presentando ofrenda asquerosa en la casa de Dios, en el templo del Espíritu Santo, se está presentando. Claro que se está presentando, hermano. Claro. Y si no me cree, cuando estemos adorando al Señor, estemos bien entrados danzando al Señor, vamos a gozar juntos. Y no le estoy llamando a juzgar a su hermano, le estoy diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Con el hermano no se meta, nada más es para que sepa que estamos en los últimos tiempos. Amén. Bueno, según el Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se le llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando del anticristo, estamos hablando de la bestia, que ya hablamos de ella, que se quiere sentar, pero el diablo ocupa, acuérdense, va a atacar a través de principados, y el que vamos a ver hoy le gusta sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios. Es decir, que tenemos que tener cuidado del espíritu que se sienta se siente en nuestro corazón, porque se puede hacer pasar por Dios y no es Dios. ¿Quién es ese? Ese principado que se hace pasar por Dios y no es Dios. Ahorita lo vamos a ver. En Daniel capítulo 11, versículo 31, dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué significa profanar? ¿Alguien sabe qué significa profanar? ¿Qué digo? No. A ver, ¿qué es profanar, hermano? Entrar a un lugar sin permiso. Efectivamente, tiene que ver entrar a un lugar sin permiso, tiene que ver con cosas santas. ¿Quién sabe qué es un santuario? Este lugar es un santuario. Muy bien, hermano. Muy bien. También este es un santuario. Santuario viene de la palabra santo, donde está el santo. Aquí mora el santo de Israel. Amén, hermano. En su corazón debe morar el santo de Israel. Bueno, cuando se refiere a un lugar santo, cuando se habla de profanar un lugar santo, quiere decir que entra contaminación al lugar santísimo. Es decir, que no es que aquí, por ejemplo, profanar aquí este santuario sería que nos pusiéramos a cantar alabanzas, pusiéramos alabanzas con salsa, y ahí hasta de jaloncito ahí estuviera. Eso sería profanar el lugar santísimo. Eso sería poner música ranchera, todo lo que tenga que ver con los ritmos de este mundo. Eso sería profanar el lugar santísimo. Ahora, profanar el lugar, el santuario, que es nuestro corazón, porque de aquí en adelante ya no vamos a tocar cosas físicas, hermano. Vamos a hablar de puras cosas espirituales. Entonces, ¿usted cómo puede ser profanado? Con contaminación. En el lugar santo, donde vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ahí mora, está dejando usted entrar contaminación. Entonces, cuando nos habla en Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas, ejércitos, huestes de maldad, que profanaran el santuario y la fortaleza. ¿Por qué es fortaleza? Nuestro Dios es fuerte. Entonces, en el santuario y la fortaleza quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Lo que abomina el Padre, el principado es el que quiere venir y entrar. Es el que quiere venir y entrar a profanar lo santo. Le pongo un ejemplo. Mire, hermano, ¿quién trae alabanzas en su celular? A ver, levanta su mano.
Usted hermano, usted hermana, ¿quién más? Hermano. Bueno, los que traen alabanza en su celular lo van a entender muy claramente. Si traen ahí una alabanza chuecona, toda la música del mundo, se lo voy a poner bien sencillo. Cuando usted está escuchando el cambio, mi lamento, baile, y termina la alabanza, y el pasito duranguense, y los quién sabe qué tantas cosas existan, ¿va? Y la puerta negra. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompió el sacrificio que estaba usted haciendo. El sacrificio que usted estaba presentando, ahí se paró. Y hasta se siente, ¿no? Digo, si usted lo ha vivido, porque yo lo viví. Cuando recién llegué, a mí nadie me habló de esto, hermano. El pastor que yo tenía no me habló de esto. Lo bendigo, pero lamentablemente, a él le va a tocar entregar cuentas por eso. Porque, fíjese, yo ya empezaba a escuchar. Empezó yo a escuchar las alabanzas de que levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y mi hermano está en el espíritu. Y de repente terminaba la alabanza y empezaba, we will be. Y yo, se me fue el espíritu de Dios. ¿Y cómo se siente? ¡Ay! Sé que terminé haciendo, empecé a borrar todas. Disculpa, no le quitaba primero Mateo 15 y dice que lee que entienda. Y a veces lo que no leemos no entendemos, como es una que no le entendió, no le sirvió para nada. Efectivamente. Entonces lo que yo estoy dando a entender precisamente es que profanar el santuario va a quitar el sacrificio. Este principado que vamos a desenmascarar hoy, ese es el que hace que usted lo incita. Él no mete la música del mundo en su celular, hermano. Él no es el que le pone en la boca las leperadas cuando usted las habla. Él no agarra su mano y se la pone para que la cachetee a su prójimo, hermano. Ni le pone la mentira en la boca, nada más le pone la idea. Para que usted diga mentiras. No tengo dinero y va caminando y escuchen las moneditas. ¿No? Entonces, él es el que le da la idea, pero no lo reprende al Señor, pero no es el que lo hace, que vamos haciendo eso nosotros. Aclaro porque no vayan a salir de aquí pensando, ay, es que siempre lo dije, el diablo tiene la culpa y yo soy todo un santo. No, hermano. Tampoco se me vaya por ahí. Amén. Entonces, el objetivo de él es profanar el santuario, la fortaleza, para quitar el continuo sacrificio. Ese fuego que se va a encender el día de hoy, él es el que va a atentar en contra. Pero Jehová lo reprende en esta hora, en el nombre de Jesús. Y usted tiene que poner su parte para que ya no sea profanado su santuario, hermano. El templo, el santuario, ya no tiene que ser profanado. Amén. Bueno, en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14, vamos a ver nada más el 1 y el 2. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. ¿Qué nos está hablando la palabra de Dios? Bueno, nos está hablando que Jehová es un Dios que exige sacrificio. Siempre lo ha hecho. Y el diablo ha copiado eso, también exige sacrificio. Si no lo sabían, los satanistas sacrifican a mujeres vírgenes y a niños y a bebés. Amén. Bueno, Jehová no lo hace físicamente, aquí nada más probó su corazón, abusaron. Vio la obediencia de Abraham, pero no le dijo, échale cuello, puso un corderito en vez de Isaac. Entonces, es bueno que usted lea todo el capítulo 22. Entonces, ¿qué es lo que demanda Jehová? Es un sacrificio, no de personas, él demanda sacrificio
lo hemos dicho muchas veces, fruto que confiesan nuestros labios que Jehová es el Señor, es el sacrificio que nos pide el Señor. Amén. Es la alabanza, es el sacrificio que pide. Entonces en este versículo lo que vamos a entender es que Dios no te va a pedir nunca tu hijo para que muera. Va a pedirte que salga de tu corazón la alabanza. Amén. Y que eso demanda a Jehová. Ahora, ¿en qué lugar sucedió eso? Bueno, fue en la región de Moriah. ¿Y qué significa Moriah? El monte de Moriah o Moriah es donde Dios mira por adelantado. Eso significa en hebreo. Es decir, ¿por qué miró por adelantado nuestro Señor amado, nuestro Padre Santo? Porque en esa misma región murió Cristo. Cuando exigió el primer sacrificio a Jehová, ahí terminó el sacrificio con nuestro Señor amado Jesucristo. Terminaron los sacrificios vivos. Amén. De animalitos, y el último sacrificio fue humano. Ahí sí fue nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Entonces, por eso se llama monte de memoria, porque vio que va por adelantado. Antes de que la gente supiera que iba a venir Cristo a la tierra. Bueno, Abraham lo conoció personalmente como Melquisedec, como el sumo sacerdote de Melquisedec lo conoció, pero nada más él lo sabía. Los demás no lo sabían, el mundo no lo sabía. Cuando vino nuestro Señor amado Jesucristo, Jehová vio por adelantado que ahí iba a ser el lugar destinado para el sacrificio. Amén. En 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14, en la versión Reina Valera, vamos a leer lo siguiente. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que salieron habían sido sacrificados y no guardaban sus turnos. Fíjense, cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que salieron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. ¿Qué estamos hablando? Bueno, la palabra de Dios está hablando en ese momento que la profanación del santuario físicamente se dio ya hace mucho tiempo, en los tiempos de Salomón. Amén. Físicamente. Pero lo que aquí vamos a rescatar, vamos a entender, poner la mirada espiritual. ¿Cómo fue que se dio? Usted no le encuentra nada de raro. Acá dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados. ¿Qué tiene de malo eso? Lo malo está y no guardaban sus turnos. Mire, cada sacerdote levita tenía que esperar su turno, hacer un sacrificio en la mañana, otro en la tarde, y después de eso en la noche se quedaba uno de guardia hasta que se terminara de consumir el animalito que se había puesto en el altar, en la parrilla, para que se consumiera y quedara cenizas. Bueno, había cambio de sacerdote, cada turno había un cambio de sacerdote. Hoy en la actualidad espiritualmente hubo un cambio de sacerdote. El último sumo sacerdote fue relevado por Jesucristo. Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Bueno, regresamos. Había cambios de sacerdotes cada turno. Entonces, ¿en dónde estuvo la profanación en ese momento? Si estaban santificados. ¿En dónde estuvo la profanación? Usted se preguntará. Bueno, en la obediencia, hermano, y no guardaban sus turnos. ¿Sí me explico? Dígame usted, yo figura de un sacerdote levita, que ande yo ahí en el parque municipal con mi pancarta de Morena, o de cualquier partido político. No resistimos, el pueblo unido jamás será vencido. No ganamos. Dice el hermano. Y no ganamos. Y aún así con todo el pastor podrá. Hermano, no podrá, pero hermanos en resistencia pacífica, hermano.
no está dentro de la obra de Dios. ¿Me explico? Un sacerdote que agarra y dice, bueno, pues últimamente el culto lo hago a la hora que yo quiero. Eso no guarda los costumbres. ¿Sí se entiende? ¿En dónde está la profanación? Entró la desobediencia al templo. Ahí fue la primera la profanación. En los versículos donde se habla que Salomón permitió el desorden cuando se cambió del tabernáculo, el arca del pacto de Jehová, a la ciudad de David. Ahí fue donde, en el primer templo físico que se edificó, porque antes el tabernáculo era una tienda de campaña, pues, de lona. Y ya cuando se le puso, se trasladó lo que había en el tabernáculo, el arca de la alianza, donde estaban los 10 mandamientos adentro de ese cofre, que se llama arca de la alianza, se trasladó al templo, ahí se dio la primera profanación. Entonces agarran los sacerdotes y dicen, últimamente no llego, me voy a echar un cafecito. Y al rato vengo, quiero que venga descansado, que venga otro si quiere. ¿Eso cómo se llama, hermano? Rebeldía. El espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia, hermano, eso nos habla de un primer saqueo que hubo dentro del templo. No fue físico, no se llevaron las cosas de oro, al contrario, le echaron más cosas de oro, hermano. Estamos hablando espiritualmente que la primera profanación al santuario fue la desobediencia. Y eso es lo que este principado trae al corazón del hermanito y de la hermanita. No vayas. De todas maneras, si no llegas a la hermanita, lo importante es el escuchar la palabra. Le eches una mentorita piadosa al pastor, ¿sí? Es buena onda, no va a decir nada. Esa es la primera profanación, el desorden. ¿No se han dado cuenta? Dentro de la casa del Señor hay orden. Dentro del santuario, que es el templo del Espíritu Santo, dentro de su cuerpo, hay un orden que Jehová estableció. Pero pues yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Como yo quiera, pues últimamente está pegado a mí el cuerpo, es de Jehová, pero está pegado a mí. Entonces, tenemos que entender que es profanación. ¿Quedó claro, hermanos? Qué bueno, hermano, que uno le quedó claro. Con eso me conformo. Significado. El significado desolado es de la abominación desoladora. Ahí les van. La abominación es lo que desaprueba a Jehová totalmente. No va a haber aprobación, no va a haber apapacho, no va a haber misericordia para la abominación. La primera abominación que nos habla es la idolatría física, después la del corazón. Amén. Entonces, la abominación ya vimos que tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con que yo hago lo que yo quiero, tiene que ver con rebelión, tiene que ver con el orden, tiene que ver con el orden, con la decencia. Eso tiene que ver, hermano. Eso tiene que ver con abominación. Amén. Entonces, una persona que anda haciendo cosas abominables es un indecente también. Es alguien que no guarda los mandamientos de Jehová. Amén. Bueno, ahora vamos a explicar qué es desolada. Bueno, desolado significa deshecho. Es desechado, es desierto para despojar de los tesoros, para poner un templo en el templo de Jehová. Entonces, cuando una persona es desolada, significa no solamente que está desierta, que no tiene, que no hay un vacío dentro de él, que fue desechado por Jehová, sino que está listo ese desierto, ese corazón desolado está listo para ser profanado. Está siendo listo para ser profanado por Zeus, como lo conocieron los griegos, por Júpiter, como lo conocieron los romanos. Ese principado está listo para poner un templo dentro
su templo dentro de usted. Profanar el templo de Jehová. Ese es el principado que está puesto. Está viendo, como que te viste chuequito, ahí te voy. Entonces viene y profana con contaminación, con lo que más le gusta. Con los versículos que siempre ha ocupado para desobedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos no le ha tocado ver decir, pues Cristo bebió vino, pues yo también? Y mira, bien sabroso, te lo presumo. Y todo aquello, fíjense, una vez le estaba yo explicando a una persona, no me acuerdo, creo que fue un taxista. Vio una idolatría y dice mi hija, cosa fea. Desde bebé siempre le he dicho así la idolatría, cosa fea. Y dice el Señor, no, dice, ahí está Diosito. Le digo, Jesús vive en nuestro corazón. Y dice, ay, qué cosas ya inventa. Ahora resulta que el mentiroso es Jehová, porque lo dice la palabra de Dios. Que el que le abre el corazón al Espíritu Santo, entonces dice, Jesús dijo, entonces mi Padre y yo vendremos a habitar en él. Hizo mentiroso a Jehová ese hombre. Fíjese. Entonces, ¿qué tenemos que saber, hermano? Tenemos que saber, hermano, que tenemos que cuidar nuestro templo de no ser contaminado. Y el que se encarga de inducir o influir es Zeus. Zeus es un dios pagano, es un dios pagano que por si no lo sabía usted, en la mitología griega fue llamado padre de los dioses paganos y de los mortales. ¿Y por qué nosotros, de dónde viene el fundamento bíblico para determinar que Zeus es un principado, hermano? Bueno, porque una característica de un principado es que comanda huestes, comanda demonios, ejércitos de demonios. Entonces imagínense con cuántos demonios, ya sabemos que detrás de un ídolo hay un demonio. ¿Sí lo sabemos? Bueno, ¿sí sabían que los griegos y los romanos eran bien idólatras? Bueno, entonces sí sabemos que si Zeus lo hicieron en forma de una estatua, y es el padre de todos los demonios, de todos los dioses falsos, es el padre de todos los demonios, de todos los de principados y potestades. Él comanda, hermanos, todo ese tipo de legiones demoníacas, y tienen características. Bueno, en 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 19 al 20, vamos a hablar acerca del saqueo de Zeus. El cuerpo de ustedes es como un templo, dice la palabra de Dios. Y en este templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Lo que acabamos de hablar. Se lo vuelvo a repetir. El cuerpo de ustedes es como el templo. Y en este templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Así que el cuerpo no es de usted, hermano. No es de usted, hermano. Jovencitos, jovencitas, el cuerpo no es de ustedes. Es el templo del Espíritu Santo. El dueño es el Espíritu Santo. Amén. Ustedes no son propios dueños. Fíjese, y lo aclara la palabra de Dios. Y ustedes no son sus propios dueños. Para aquel que le gusta hacerse cosas en su cuerpo, usted no es dueño de su propio cuerpo. Entiéndala usted. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Cuando Él murió en la cruz, no nada más nos salvó, en realidad nos compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto, fue su muerte. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios, porque somos comprados.
¿Quién sabe que somos esclavos por amor? Porque tengo un amo, tengo un dueño, alguien me compró, entonces soy su esclavo. El Dios pagó. Ese amo me ha dejado en libertad, no en libertinaje. Me ha dejado en libertad para que yo decida por mí mismo seguir con él. ¿Ha visto a usted le ha tocado a usted ver en las películas, ¿verdad?, que los esclavos hacen lo que se les dice? Bueno, Jesús te quita las cadenas, te libera y te dice, eres libre, eres libre. Tienes mi marca, tienes mi marca. Tienes mi marca. Sí, tienes mi marca, como yo soy tu dueño. Pero yo te doy la oportunidad que me adores por ti mismo. Te doy la oportunidad que tú me reconozcas como tu ama por ti mismo. Así que si me quieres seguir por amor, eso te hace ciudadano del reino de los cielos, amado hermano. Cuando tú lo haces para ver que diga, para quedar bien con el patrón, con el amo, es otra cosa. Un ejemplo bien sencillo. Aquellos que hemos tenido alguna vez un patrón, y viene el patrón, ¡ahí viene el patrón! ¡Ahí viene el patrón! Así como que está barriendo, como que ¿no? Exactamente así es con el Señor. Piensan que por venir al templo ya, ahí viene el patrón, acabamos de orar, viene, como si no nos viera. O sea, es algo absurdo. Ay, si voy el sábado, ya no voy el domingo y quedo bien con el patrón. Es lo más absurdo. Si vengo el domingo, no vengo el sábado. Es lo más absurdo. Es lo más absurdo, hermano, no se engañe. Y no se lo digo con mala fe, hermano. Se lo digo para que usted abra los ojos. Abra los ojos, hermano. El Señor no lo va a engañar como queremos engañar a un patrón físico. ¡Ahí viene el patrón! Y todos corren, ¡ay, por mi culpa! Hermano, nunca lo va a engañar. Entonces usted tiene que saber que su dueño tiene que honrarlo y agradarlo. Y nuestro amo es Jesús de Nazaret. Nuestro amo es Jesús de Nazaret. Así que reconozca usted a su amo. Y no sabía que tenía un amo. Sí, tienes un amo, hijito. Niñas, tienen un amo. Se llama Jesús de Nazaret. Ustedes deciden si les pone palomita o no les pone palomita. ¿Sí se entiende? Entonces tenemos que saber, amados. Tenemos que saber, amados hermanos, que Jesús es el que se encarga de cuidar por nosotros como nuestro amo y responder como nuestro amo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, si no lo sabían, ahorita se los está explicando el Espíritu Santo. ¿Acaso no saben que ustedes, harto el espíritu fuerte de esta casa y secuaces en el nombre de Jesús, son un templo? ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Bueno, ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Y no está hablando necesariamente a su prójimo, está hablando de usted. Si usted mismo destruye el templo del Espíritu Santo con la bebida, haciendo sexo ilícito, aquel que le gusta la mentira, el engaño, que le ha abierto las puertas del templo, el atrio se lo ha abierto, las puertas del templo del Espíritu Santo, para que venga Zeus a profanar, aquel amado hermano, aquel también lo destruirá. ¿En dónde? En el lago de fuego y azufre. Amén. Características físicas. Así que aquí vamos a empezar a ver que, bueno,
Lo primero que quiere Zeus es saquear y después quiere profanar el templo que es el cuerpo físico. Entonces primero antes de saquear tiene que profanar. Entonces cuando Zeus quiere atacar va a querer profanar a su cuerpo físico. El cuerpo físico que usted tiene va a querer entrar a su corazón, a su mente, a la parte de su alma. Repitamos, mi alma es el pensamiento, sentimientos, emociones, decisiones e incluso mis intenciones. Amén. Entonces eso es lo que quiere Zeus profanar en sus pensamientos. ¿Se ha preguntado por qué no puedo dejar de pensar mal? Porque vino Zeus a profanar sus pensamientos. No sus manos, hermano. Las manos usted las mueve. Entonces vino a profanar sus pensamientos, sus buenos sentimientos, sus emociones. Incluso puede ser a través de buenos sentimientos, hermano. ¿Cuántas personas no hemos hecho, yo me incluyo, no hemos hecho y hemos dicho, ay, mi amorcito, pobrecito de mi bebé, y acá y allá, y mi bebé por dentro, ya callé a mi papá como siempre, es bien suavecito, mi papá no puede engañar fácilmente. Incluso, amado hermano, con buenos sentimientos, es lo que desea profanar. Y una vez que profana el lugar santo donde vive el Espíritu Santo, lo quiere saquear. Y quiere saquear su alma. Entonces usted tiene que tener en cuenta que el Espíritu de Dios, lo que es el templo del Espíritu Santo, es lo que usted tiene que cuidar de no ser profanado. Ahora, usted tiene que saber que tiene una característica. Tiene una característica Zeus. Para que usted pueda confrontar ese ataque, amado hermano, amada hermana, usted tiene que saber que Zeus toma cualquier imagen de hombre del templo y lo lleva a la abominación. Es decir, que su estrategia, la característica que tiene, es que toma la característica de la persona. Es decir, mire, le estoy hablando de que va a buscar las características que usted tiene, físicas, emocionales, de sus pensamientos, cómo se comporta usted para llevar a la abominación todo, no nada más usar su alma, hermano. Porque si usted tiene un pensamiento de fornicación, hermano, Jehová lo reprende en esta hora, ¿verdad? Y usted llegase a cometer lo que está usted pensando, no nada más pecó su alma, también pecó ya su cuerpo. Pero empieza a saquear por el alma para cumplir su cometido. Amén. Entonces, ¿qué es lo que precisamente, ejemplo acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Para que una persona tome, primero va a atacar su mente, va a saquear su alma, le va a meter miedo, le va a meter inseguridad, le va a meter ansiedad a su alma. Todos sus sentimientos y emociones tienen ansiedad. Entonces lo que hace es obedece el cuerpo, el alma. Por eso es que usted debe de cuidar el templo del Espíritu Santo, porque el fuerte siempre debe de ser el Espíritu Santo. Debe de cuidar el santuario. Entonces el Señor a través de su Santo Espíritu no permite que sea profanado si usted está en relación constante con Dios. No permite ser profanado, no permite ser contaminado. De esa manera usted reprende la obra de las tinieblas. Ahora, características físicas de influencias demoníacas que usted tiene que saber. Mire, una característica, le tengo que avanzar más rápido porque nos falta.
Lo que no entiendan, por favor, pregunten, porque es muy importante. Características de una persona que tiene influencia demoníaca: tiene deformaciones en las caras de los que ha cautivado, es decir, deforma los rostros. Cuando una persona está endemoniada, le cambia el rostro. Y una persona que está a punto de ser completamente cautiva por un espíritu inmundo, una persona que está a punto de ser cautiva, empieza por la ira. ¿Y ha visto una persona irada? ¿Ha visto una persona irada cómo le cambia la cara? Mira, apenas la semana pasada me tocó ver un tirito acá una confrontación de dos habitantes de acá de Zongolica. Y la señora que le fue a echar pleito al otro, por puro chisme que ni era cierto, mire, hasta la picada se la alargaba, se le salían, parece que se le seguían a salir los ojos. De veras, se le hizo una extremidad así, ¿cómo no le saqué foto? Una extremidad, y es que nada ha sido nadie para mentarme mi mamá. Sí, pero con una carota, hermano. Con una carota. Bueno, una persona que ya se le deforma la cara es una persona que ya está bajo influencia demoníaca, hermano, y que está a punto de ser poseída, más bien influenciada y tomado hasta incluso sus decisiones por un demonio. Las orejas, fíjense, una persona que ya está endemoniada, las orejas les crecen o toman forma de animales, es decir, se alargan. Una persona que está endemoniada, en la cerviz se le levantan bultos, acá se le levantan bultos, protuberancias en el frente, en la cerviz también protuberancias en la frente, y se enjoroban, hermanos, se enjoroban. Entonces, en la cerviz, que es esta parte, hermano, se le levantan bultos, se hacen protuberancias más acá hacia el frente, se enjoroban. Entonces los principados tienen esas características cuando una persona tiene. ¿Y por qué les explico esto? Porque la característica principal de Zeus es tomar el cuerpo humano de una persona. Sí, este principado no es cualquier principado, hermano. Este principado toma la forma humana, física de una persona. Pero usted tiene que saber, hermana, que ante tal poder, tiene usted que saber que la bendita palabra de Dios habla de que ante ese poder donde abunda las tinieblas, sobreabunda la misericordia, la gracia de Dios. Si usted lee los 4 evangelios de Jesucristo, amado hermano, cuando vino Jesucristo, la Biblia no habla de tantas circunstancias de endemoniados en el Antiguo Testamento. No habla de tantas. Lo más cercano es Esaú, que estaba endemoniado. Cuando llega Cristo, nuestro Señor amado Jesucristo, a la tierra, Jesucristo se tardó una tercera parte de su ministerio en liberar a las personas. ¿Qué quiere decir? Que hubo una influencia demoníaca. ¿Y por qué fueron libres? Porque sobreabunda la gracia. Donde ve usted más maldad, hermanos, no se asuste. Sobreabunda la gracia de Cristo. Es más grande el poder de Jesucristo. Entonces usted tiene que saber, amado hermano, que los principados, dice la palabra de Dios, siempre vienen a los pies de Cristo. Un ejemplo muy para aquel que ha leído la palabra de Dios, un ejemplo es aquellos los ganarenos, cuando llega Jesús, lo primero que hace es endemoniado que estaba encadenado porque se hacía daño. Ese endemoniado, lo primero que hizo cuando vio a Jesucristo no fue maldecirlo. Una característica de un principado, lo que hizo ese principado, lo primero que hizo, corrió a los pies de Cristo y dice, y lo adoró. Y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Acaso vienes a destruirnos? Fíjense,
Yo les he dicho, hermanos, un demonio es más obediente que usted a veces. Porque el Señor le dice, haz esto. Ajá, ajá. Pero un principado de alto rango, cuando vio a Cristo, lo primero fue postrarse y adorar. Y le dijo, ¿acaso vienes a destruirme? Le dijo, ¿acaso vienes a destruirme? Porque lo conocí en los cielos. Miren, sabía que Jesucristo tenía el poder de destruirlo. Entonces fue mañoso el principado y le digo, dame permiso de irme al hato de cerdos, es decir, a los cerdos que andaban por ahí, tomarlos y poder huir. Prefiero salir humillado que morir, que ser destruido. Y finalmente sí fue destruido, porque se dirigió ese hato de cerdos al abismo, y abajo del abismo estaban las aguas. Ahí se ahogaron. Agua, figura de la palabra de Dios. Ahí fueron destruidos. Ahí murieron. Amén. Entonces, usted tiene que saber, hermano, amado hermano, que usted tiene que saber, amados hermanos, que las características de Zeus que trata de influenciar sobre la vida del cristiano, es el Dios, perdón acá, pero la autocorrección me lo cambia. Es el Dios que ama la inestabilidad. ¿Cómo sé que yo puedo tener influencia de Zeus? Bueno, soy una persona inestable. A veces vengo, a veces no vengo. Digo que voy a venir, quedo con una persona y no cumplo. Quiero de hacer algo en la iglesia y no lo hago. Prometo algo y no lo cumplo. Bueno, una persona que ama la inestabilidad, es una persona que está bajo influencia de Zeus, es una persona inestable. Al grado que ya no le creen. Cuando le dicen, yo voy a traer esto, todos, sí. Bien, de verdad. Una persona que dice, yo voy a venir y no viene, es una persona que está bajo la influencia de Zeus. Es el Dios que le gusta el incesto, el adulterio, la rebelión. Está obviamente y 100% implicado en la rebelión. Aquella persona que no conoce qué es el incesto en la relación sexual de padres a hijos. Es el principado que está a cargo de la relación sexual de cualquier sexo o cosa o animal. Cuando se tiene relación sexual con un animal, a él se le llama bestialismo, amado hermano. Entonces, como característica de Zeus también, como todo principado, también va a ir a los pies de Cristo. Cuando usted lo confronte, lo primero que usted tiene que saber es que Él tiene que ir a los pies de nuestro Señor amado Jesucristo. Eso es lo que usted tiene que saber. Y una de las características de todo principado es que no cambia su manera de operar. ¿Qué significa? Mire, ya hablamos de los incubos y de los sucubos. Incubos son los que se encargan de los sueños sexuales de los varones y los sucubos de las mujeres. Bueno, esa es su función de un incubo y de un sucubo. No va a cambiar su manera de operar. Es decir, no se va a meter con Zeus y le va a decir, yo ahora me voy a dedicar a meter inestabilidad en las personas. No. Cada quien tiene su característica y no la cambia. Es una gran ventaja porque usted lo va a poder identificar para poder echarlo fuera. Porque un espíritu inmundo sale de la persona hablándole por su nombre. Y para eso esta es la revelación que nuestro Señor amado nos da para poder ser libres, para poder echarlo fuera de nuestra vida. Ahora, Zeus fue manifestado en un retrato. Es decir, Antíoco IV Epifanes, este rey se dijo a sí mismo que él era la forma de Zeus. Él mismo se dijo, no subí la fotografía porque no me dio tiempo. Entonces, este hombre, cuando se dio a conocer en su estatua que se le hicieron, se hizo llamar Zeus. Es decir,
Zeus mismo ocupó Antíoco IV, Epifanes, para darse a conocer físicamente. En el año 143, recuerde que es la característica de Zeus, toma la forma humana. En el año 143 a.C. entró Antíoco en forma de Zeus en el templo, es decir, en el santuario, y arrasó con el oro, la plata, tesoros y todos los instrumentos para ministrar. Ahora vamos a hablar de nuestro templo físico. Está lleno como el templo del santuario, es decir, el templo de Jehová tiene instrumentos dentro, y este templo tiene instrumentos físicos, que somos todos nosotros. Amén. Ahora vamos a hablar espiritualmente para que se entienda, para que usted entienda hacia dónde le voy a llevar. Dentro del tabernáculo había un candelero, había un altar de incienso, una mesa de los panes, había un altar de holocausto y había un altar de oro. Bueno, también dentro de nuestro templo hay un candelero que es figura de la luz. Nosotros somos la luz de este mundo. Y eso es lo que Zeus quiere saquear, esa luz. En el tabernáculo de nuestro Señor hay un altar de incienso. En nosotros también, que es figura de la oración. Es lo que Él quiere saquear. En nuestro corazón también hay una mesa de los panes, que es el lugar donde se vive la palabra. Es cuando le damos vida a la palabra de Dios, la obediencia. En nuestro corazón también un altar de holocausto, es decir, un altar de sacrificios, donde se ofrece sacrificio. Es cuando usted está postrado diciendo: Señor, recibe el sacrificio. Te alabo, te adoro. Ese es el altar que quiere profanar Zeus. El altar de oro figura de nuestra fe. Eso es lo que Él le interesa, nuestra fe. Y eso es lo que nosotros que tenemos que tener en consideración nosotros mismos, de que si vamos a cuidar algo, tenemos que empezar a cuidar la luz que nosotros damos, la oración que nosotros tenemos para con nuestro Padre, cómo vivimos la palabra de Dios, el sacrificio que le presentamos de alabanza, de danza, de humillación, de adoración. Y tenemos que cuidar nuestra fe ante los ataques de Zeus, porque la misión de Zeus es saquear nuestra alma. Ya hablamos que es nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones e incluso nuestras intenciones. Nuestro altar a Jehová espiritualmente es de oro puro, y el oro, para llegar a ser oro, pasa por una purificación a través de fuego. Es decir, figura espiritualmente del fuego son los problemas. Los problemas o tribulaciones, como los conocemos, nos traen una fe no fingida. Es necesario la purificación. Es decir, usted quiere saber si un hermano tiene una fe genuina, tuvo que haber sido purificado como el oro, haber pasado por tribulación. Fíjese, pero no quiere decir que siempre va a tener grandes problemas. No para siempre, dice la palabra de Dios, se triga el trigo. Se siembra con lágrimas y cosecha con gozo, con júbilo. Es decir, que aquel que siembra con lágrimas va a cosechar gozo y júbilo. ¿Cuál es ese gozo y júbilo? El que se supone que ahorita tienen en su corazón en este momento, amado hermano. ¿Qué es un altar de lágrimas para Jehová? Es importante que usted sepa, amado hermano. Es importante que usted sepa que un altar de lágrimas para Jehová es importante. Y vamos a hablar que ese altar de lágrimas viene por consecuencia de que ya usted fue purificado.
Un altar de lágrimas falsas, lo sabemos bien que son lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? O cuando le estamos llorando a lo que perdimos. Un altar de lágrimas de Jehová tiene que ver, en primer lugar, con doblar rodillas, iglesia. Ese es un altar que el Señor recibe. Cuando le digo en la oración, hermano, vamos a levantar un altar, les estoy hablando de esto. No vamos a traer piedritas, vamos a levantar un altar, no, vamos a hacerlo espiritualmente. Aquellos que les ha tocado orar conmigo, cuando empezamos a hacer la oración, levanto un altar para mi Padre en este momento. Bueno, estoy hablando de esto, de doblar rodillas, hermano, de levantar tus manos. Es ahí, amada hermana, amado hermano, cuando pasas ya a otro nivel de fe, con una oración, con un clamor, con un gemido. Cuando tú estás en la presencia de nuestro Señor y estás gimiendo y estás suplicándole por tu hijo, por tu hija, por la necesidad que tú estás atravesando, y tu oración se extiende, ya no hay aliento y en vez, Señor, ya no puedo, pero escucha mi oración. Ese es ahí cuando vas a incrementar todavía más el nivel de fe con intercesión, con niveles de comunicación divina como dones que vienen por consecuencias. Tus lágrimas no son fingidas y tu fe no es fingida cuando pasas a ese nivel. Entonces, amado hermano, ¿cómo transmitimos la fe no fingida, hermano? ¿Cómo transmitimos la fe no fingida, hermano? Con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿Cómo transmitimos la fe no fingida, la fe verdadera? Buscando el primer amor de Cristo siempre. Si usted no ha entendido el primer amor, no estoy aquí para echarle confeti a la hermana. Pero sí tiene usted que aprender a diferenciar, hermano. Una fe no fingida. Una fe no fingida es aquel que llega a los pies de Cristo y entrega todo. Lo derrama todo. Es el que está danzando y no mira para atrás. No me importa. Yo estoy. El cambio de lamento en baile. Es el que está humillado, tirado del suelo y está gimiendo. Y no le importa si el de atrás está llorando o no está llorando. No necesita ser provocado por otro hermano. No necesita ser provocado por otro hermano. Porque si ya se dio cuenta, si no danza el de junto, no danzo yo. Y si no dobla las rodillas, yo tampoco no las doblo. Y si no se llama a que vengan acá al frente para que se ore por usted, para que usted se arrepienta de sus pecados y se lo entrega al Señor en arrepentimiento sincero. Si no pasa uno, no pasan los demás. Aquel que pasa sin fijarse es el que tiene el primer amor. Y aquel que está esperando que el otro pase, ese es el que tiene la fe fingida. Entonces, ¿cómo transmitimos la fe no fingida? Buscando el primer amor en Cristo siempre, no de vez en cuando. ¿Cómo se hereda la fe? Se hereda no avergonzándose en frente de nuestros hijos. Y vean cómo se gana la fe, con un altar de oro. Al levantando un altar de purificación, es como se hereda la fe, hermano. La fe no se hereda porque nada más traiga a su hijo al templo, hermano. Es cuando lo ve a usted gimiendo, orando, de rodillas, tirado de panza. Cuando usted ande aquí, mire, hermano, con esto acá en la frente, así va a heredar la fe a sus hijos. Así lo va a dar. Quiere decir que a ustedes se humilla delante de Jehová. El hombre o mujer confronta y no se deja robar el altar de oro y fe. Eso es lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos, amados hermanos. ¿Cómo se confronta a Zeus? Bueno, se cuidando la fe, alimentando la fe.
Es decir, peleando como hombre o mujer de fe, no como hombre natural, con armas carnales. No, hermano. Y tu esposa te saca la lengua y tú le contestas la agresión, así nunca vas a ganar. Y tú quieres que cambie a tu esposo y te pones en celibato, hermano. Así no vas a ganar una guerra. Carnalmente así no la vas a cerrar, la vas a ganar, hermano. Se gana con revelación de la palabra en tus oraciones. Esto que estás recibiendo se llama revelación, hermano. Entonces en tu oración debes de ser congruente lo que recibes, llevarlo a la oración y llevarlo a los hechos, hermano. ¿Dónde vas? Nuestros hijos no deben de pagar o seguir pagando las consecuencias de un altar con lágrimas fingidas, si es que hay en tu casa. Tu hijo no tiene por qué heredar las consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo ve, si usted lo ve con lágrimas de cocodrilo, su hijo va a pensar que es así, que ese es como aquí enfrente. Que piensa que llega, echa su monedita, mira, fíjense, pues un ratito acá, en el balcón, echa su monedita, se pellizca en la frente. Señor, perdóname por todo lo que hago, pero quiero esto, etcétera. Porque ya no aguanta mi corazón. Amén. Ahí nos vemos. A seguir pecando. ¿Y se entiende, hermano? ¿Y se entiende? Armas espirituales que usted necesita. Con aceite. Aceite virgen. Ya hablamos del significado que es virgen. Figura del Espíritu Santo. Fluyendo en todo nuestro ser. No lo trates de engañar más tus mañas de siempre a nuestro Señor. Ya lo sabe. El aceite físico, el aceite físico no fluye solo ungiendo, hermano. Tú te echas aceitito. Qué bueno, hermano. Pero no fluye nada más así. Mire, hay una cosa que usted tiene que saber. Y yo le explico a las personas en el hospital. Una cosa es la misericordia de Dios. Y otra cosa es la salvación. Otra cosa es la sanidad. Y lamentablemente la religiosidad ha penetrado hasta los tuétanos, hasta el espíritu de las personas, de los hermanos en Cristo. Porque piensan que clamando misericordia ya tuvieron la salvación y la sanidad. No, hermano, una sanidad de parte de Jesucristo. Una sanidad de parte de Jesucristo sí viene por misericordia, pero es constante en usted, es decir, es perpetua en usted, porque Él es el Dios de vida. No se va a estar usted enfermando cada rato. Por misericordia, sí, lo va a sanar. ¿Sabe por qué? Porque aún nosotros siendo infieles a Él es fiel a nosotros, porque nos ama por misericordia, amados hermanos. Él no va a negar la misericordia nunca, hasta que venga por la iglesia amada de Cristo. No nos va a negar la misericordia. A todos nos ama por igual, seamos cristianos o no seamos cristianos. A todos nos da la oportunidad de conocerlo y saber sus misericordias y enamorarnos de Él. Pero no confunda en que a cada ratito va usted a ir y pedir misericordia, misericordia, misericordia. Porque vaya el momento que le dice, Señor, espérate, ya sabes cómo yo trabajo. Necesita ser purificado. Y lo peor del caso es que lo confunden también eso, lo relacionan con la salvación. Como me sanó el Señor, quiere decir que me voy a ir al cielo. No, hermano, no va a entrar al reino de los cielos si usted es sanado. Y sépalo usted bien, el hecho que a mí el Señor me sane, no me voy al reino de los cielos. Está garantizado mi peaje. En todo momento y en todo lugar debo ser congruente. Entonces, por consiguiente, los hijos de Dios, las hijas de Dios debemos de ser congruentes. Con luz, figura de unción, es decir, la llama de Dios encendiendo la llama del Espíritu, fluyendo de nuevo a una nueva dimensión de fe. Si no se llena nuestro candelabro de aceite, que es luz, ¿cómo vencer a los principados? Necesitamos ser llenos
de ese aceite virgen, presencia de Dios, para dar luz, para poder vencer a los principados. Ahora, las estrategias que se ocupan, las estrategias que se ocupan de guerra, que tiene que usted saber cómo puede usted confrontar las tinieblas. En primer lugar, tiene que entender que es un ataque del principado Zeus, tiene que identificarlo. Y usted identificó que está siendo influenciado. Bueno, tiene que identificar. Si no ves entendimiento de lo que está pasando en tu casa, fíjese, le voy a dar un tip. Si no ves entendimiento de lo que está pasando en tu casa, no lo expliques todavía con tu esposa. Es decir, hay diferentes niveles en la manera en la que uno va creciendo espiritualmente. El esposo no va a crecer al mismo nivel que la esposa, ni la esposa al nivel que el esposo. Puede ser la esposa más arriba, espiritualmente hablando, o el esposo más arriba. Pero si tu caso es que eres tú varón y tu esposa todavía no entiende que está siendo influenciada por Zeus, entonces no se lo comentes. ¿Por qué? Porque si estás empezando una restauración en tu hogar, no va a entender la influencia de un principado sobre su vida. Pero tú como sacerdote, rey y sacerdote de tu casa, tienes que confrontarlo. ¿Cómo? En oración. ¿Por qué? Porque si tú te pones a explicarle a tu esposa y todavía no entiende de lo que estoy hablando, lo que va a provocar, hermano, lamentablemente, cuando no está la esposa no está en un nivel espiritual donde se levanta a confrontar a la influencia de Zeus, lo que va a pasar es que va a decir, bueno, entonces la culpable de todo soy yo. Entonces, hermanos, si el corazón todavía no está sanado de tu esposa, solamente limítate a confrontar las tinieblas para que seas libre tú, para que sea libre tu esposa, para que sean libres tus hijos. No es el momento. Entiéndalo usted, hermano. Empieza por renunciar. Y lo que tienes que empezar es por renunciar al enojo, al orgullo, a la venganza, al pleito, al engaño. Fortalecer la mesa de comunicación, es decir, la relación con tu familia. Si no hay una relación con tu familia, hay que fabricarla, varón. Hay que fabricar esa relación con la familia. Hay que restaurar la relación inmediatamente. ¿Cómo? Empieza con una sonrisa. Empieza por renunciar tú mismo al enojo, al orgullo, la venganza, al pleito, al engaño, a todo lo que tú hayas escondido en tu corazón, para que cuando te acerques a hablar haya testimonio, hermano. Y eso lleva un proceso, amado hermano. Pero muchas veces queremos ver resultados inmediatamente. Y te sientes cansado, te sientes que le estás echando ganas y no has podido. Ven y ministrate para que te llene el Espíritu Santo de fortaleza. Ven, mujer, con la pastora para que el Espíritu Santo te ministre y seas llenado del Espíritu Santo. Tienes que saber que sin ser especial tenemos una especialidad. ¿Qué significa eso? Que tal vez no siendo especiales tenemos algo en lo que somos buenos. El enemigo discierne los dones y propósitos de cada uno de nosotros. Por eso, como ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, te han pedido. Todavía no era fiel a Jesús Pedro en ese momento, él era discípulo. Jesús le dijo a Pedro, te han pedido para zarandearte como trigo. Entonces dijo Jesús, oraré para que tu fe no falle. ¿Por qué? ¿Por qué iba a orar Jesús por él? Bueno, porque Jesús sabía que más adelante iba a ser ocupado en su primera prédica. Pedro iba a ser ocupado para convertir a más de 8,000 personas. Entonces tú estás entendiendo, si tu batalla, tienes que discernir
que Pedro fue llamado para ser zarandeado por el diablo. Recuerde, amado hermano, que va a pasar por un proceso donde va a sentir dolor. Sí, va a sentir dolor. Apartarse de las tentaciones y del pecado le va a causar consecuencias, sí, hermano. Y Pedro la sufrió cuando se apartó del pecado y fue zarandeado y fue pedido por Satanás a nuestro Señor amado Jesucristo para que le diera permiso. ¿Sabe por qué? Porque andaba chueco. Todavía le recuerdo que Pedro, cuando fue nuestro Señor amado Jesucristo, fue apresado, Pedro lo negó 3 veces. ¿Le era fiel a Jesús, sí o no? No, ¿verdad? Le faltaba fe. De la misma manera, usted es un discípulo, está pasando por un proceso. Y tiene que entender que el propósito que tiene Dios en su vida, el diablo ya le echó el ojo. Y sabe que va a traer a los pies de Cristo a más Abelitos. Sabe que usted va a traer a los pies de Cristo a mujeres que están sufriendo. Sabe que va a traer a los pies de Cristo, los va a arrancar del reino de las tinieblas a aquellos que están sufriendo. Al pobre, al que necesita la consolación, al que está siendo golpeado, al que no tiene trabajo, lo va a traer al pie de los pies de Cristo. Y lo sabe. El diablo lo sabe. Sabe lo que va a hacer en usted. Entonces, usted tiene que saber que va a pasar por dificultades, pero todos, espero estar equivocado, pero hermano, ¿a poco no se ha preguntado, yo quiero el reino de los cielos sin sufrir? Ah, no, pasar por esto no. Ah, no, venir al templo a hacer esto, no. Ah, no, ir a predicar, a repartir ropa, ser fiel, no. Motivaron para ayudarlos, pero si me cae gorda la hermana, ¿cómo voy a ir a ayudarla? En el privilegio de alimentos. Entonces, no quiere usted enfrentar el pecado, confrontarlo, hermano. No lo quiere confrontar, hermana. No se quiere llevar usted con su propio hermano, no quiere perdonarlo, no quiere vivir en una vida en Cristo Jesús en obediencia, en una vida de perdón, en una vida de rectitud delante de los ojos de Jehová, hermano. Por consecuencia, hermano, por consecuencia ese pensamiento se aparta de la palabra de Dios. Tiene que usted saber algo muy duro, hermano, pero esto lo va a rescatar de las tinieblas. Si tu batalla es corta, eres de los que te gustan las cosas fáciles en el reino de Dios, te tengo que decir, si tu batalla es corta, con todo respeto, amados hermanos, usted y yo somos muy poco. Usted y yo somos muy poco. Si yo no aguanto el baño, si yo no soy firme, si yo no estoy para consolar, yo soy muy poco para con el Señor. Y si usted no le gusta confrontar a las tinieblas, si usted no está dispuesto a renunciar al pecado, es usted muy poco delante de nuestro Dios. Discúlpeme, hermano. Pero eso dice la palabra de Dios. No hay ni un solo siervo que estuviera postrado en un reposet comiendo uvas. ¿O habla eso de la palabra de Dios? A todos los profetas los mataron por hablar que venía un Salvador. A todos los mataron, ni uno solo dejaron vivo. Y también lo quisieron hacer con nuestro amado Jesús. Ya tenían las piedras en las manos. Dijeron, órale, nada más dime que eres hijo de Dios y vas a ver cómo te va a ir. Quiero que lo digas con tu propia boca. Entonces, amado hermano, si eres de los que te gusta la comodidad, si estás siendo influenciado por la inestabilidad de Zeus, te tengo malas noticias, hermano. Somos muy poco tú y yo. Discierne la grandeza de Dios que ha puesto en tu vida. Dios invierte en nosotros cuando le alabamos, profetizamos, liberamos y sanamos en su nombre. Tiene que saber que eso Dios está viendo en usted. Dios le está mostrando en qué usted es fuerte, en qué somos todos fuertes, cuando le sirve. Y lo va a llamar a su tiempo. Es importante que usted sepa, amado hermano, que usted es fuerte en algo, enseñando, evangelizando,
orando, apoyando en el templo, consolando. Déjeme decirle, amado hermano, que yo no soy bueno en todo. Yo no soy bueno en todo. Y allí Dios tiene algo en lo que usted es bueno. Discúlpeme discúlpeme, hermano, tal vez yo quisiera poder hacer todo, pero no puedo hacer todo. No sé si ya se dan cuenta. Para comenzar, la palabra de Dios me lo prohíbe. Yo no puedo abrazar a una hermana y consolarla. Yo no puedo frotarle las piernas a una hermana con aceite, hermano. Pero usted sí puede, hermano. Usted sí puede. Usted sí puede hablarle, decirle a su hermana, a su hermano: mira, yo dejé el chisme. Sí se puede. En Cristo Jesús me fortalecí, dejé la murmuración, dejé el pecado. Usted es fuerte en algo, hermano. Usted es fuerte en algo, hermana. Y usted tiene que entenderlo. Mire lo que dice la palabra de Dios de usted. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15 dice: ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Por consecuencia, en Juan capítulo 11, versículo 22 dice: pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Está hablando María, la hermana de Lázaro. No María, la madre de Jesús. María, la hermana de Lázaro, le decía a Jesús: si tú le pides al Padre que resucite, Lázaro va a resucitar. Y de eso estoy segura. Yo también de eso estoy seguro, que si tú le pides al Padre de todo corazón, si tú enfrentas tus batallas, decides ser purificado, yo de eso estoy seguro que va a resucitar. Las personas que andan muertas espiritualmente van a despertar. Yo estoy seguro de que si tú se lo pides a Dios, lo va a hacer en tu vida. Pero un muerto podrá resucitar a otro muerto. ¿Verdad que no, hermano? Necesitamos la luz, el candelero en nuestro corazón, ser luz, hermano. En Juan capítulo 12, versículos 35 y 36 dijo Jesús le contestó: yo haré con ustedes poco tiempo. Creen en mí mientras todavía hay luz, para no ser sorprendido por la noche, porque el que camina en la oscuridad no sabe dónde va. ¿Y por qué prometió regresar? ¿Para qué prometió regresar? ¿Sabe para qué prometió regresar ahí Jesús? No estaba hablando nada más del presente, estaba hablando del futuro que venía, el que estamos hoy viviendo. Jesús habló de los últimos tiempos. En la parte esta donde dijo yo soy luz, se refería al regresar al templo del Espíritu Santo, como luz en nuestro cuerpo, para que nosotros seamos consagrados y vivamos consagrados en su templo, que es nuestro cuerpo. Ahí es su lugar. Es decir, usted perdió la luz de Cristo. Jesús prometió regresar al santuario, a su santuario, al templo del Espíritu Santo, para que esa luz prenda, para que esa luz se encienda. Esa fue la promesa de Jesús. Eso es lo que está diciendo: yo soy la luz y yo regresaré al templo. ¿Qué es vivir en consagración? Por consecuencia, porque nos dijo para que nosotros seamos consagrados. ¿Qué es ser consagrado? En número 6, en el libro de Números capítulo 6, versículo 7 dice que la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Es decir, que la cabeza de nosotros debe de ser Dios. Debe de ser una cabeza como gobernador, no como espectador. A muchos ya se les olvidó que Dios es nuestro gobernador y lo tienen como espectador. Ya lo subieron a la banca, lo quitaron del trono de su corazón y están en la banca. Está en la banca nuestro Señor, esperando pacientemente y humildemente que usted le dé el trono. Zeus no puede entrar y cambiar tu alma. Tienes que saberlo. Si antes no la saquea, si antes no profana. Es decir, Zeus no te hace nada si está la luz de Cristo dentro de ti. Pero si llega a profanar a través de que te dejaste seducir
Te dejaste seducir por la contaminación, por lo que más te gusta. Entonces, va a saquear, va a profanar, va a entrar y va a saquear. ¿Cómo lo saqueó? Cuando se lo permitimos nosotros mismos, cuando desobedecemos a nuestros pensamientos, cuando nosotros obedecemos a nuestros pensamientos negativos. Es decir, Zeus viene cuando nuestros pensamientos negativos le damos rienda a la incredulidad. Escucha muy bonito cómo predico el pastor, pero no creo. Al miedo, le estás abriendo la puerta al miedo. Le estás haciendo caso a tu vecina, a tu vecino, a tus propios hijos. No, papá, no vas a poder. No, mamá, no vas a poder. ¿Y quiénes son ellos? Son autoridad espiritual. Son personas que viven en Cristo Jesús, que dan testimonio en Cristo Jesús. ¿Por qué te dejas engañar? Y dejar por consecuencia como último recurso a Dios. Ya cuando le dices caso a tu vecina, a tu vecino, a la hermana que le gusta el chisme, a la hermana que le gusta el chisme, que hace comentarios inapropiados, a tus mismos hijos. Ya que le dices caso, ya al último ya recurres a Dios. Entonces es así como Zeus entra. Ese principado que va, lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. Es así como entra. Con sentimientos y emociones, dejando que el corazón nos engañe, haciendo lo que sentimos, mas no lo que dice la palabra de Dios. Déjeme decirme que usted tiene un pensamiento bueno y usted lo quiere hacer y dice, es que son cosas buenas. Primero revise la palabra de Dios antes de hacerlo, porque puede usted hacer cosas buenas que parezcan malas y malas que parezcan buenas. En pocas palabras estoy diciendo que puede estar usted desobedeciendo la palabra de Dios nada más porque usted se cree muy bueno, porque el espíritu de confusión es el contrario al de la verdad. Entiéndalo usted. Si siente confusión en su corazón, no viene de parte de Dios. Entonces es ahí donde viene Zeus. Decisiones sin ministración ni dirección del Espíritu Santo. Hermano, a mí no me habla el Espíritu Santo, pero a mí sí me habla, hermano, a través de la palabra de Dios. Y si tienes dudas, yo te digo, yo te doy la dirección, amado hermano. Yo te doy la dirección. Es necesario, amada hermana, que tenga la humildad de dejarte de guiar por Jesús. Por eso te puso una pastora y un pastor. Dígame con todo el respeto que se merece usted, hermana. Jesús anduvo hablando con las hermanas, con María Magdalena y todas las mujeres que andaban siempre con él, que siempre aportaban para el ministerio. Andaba hablando Jesús con ellas acerca de cosas íntimas de mujer. ¿A que no? ¿Sabe por qué? Porque estableció un orden. Para eso te puso una pastora, para que hables con ella de tus cosas íntimas. No te dejó sola ni abandonada. Tiene un orden. Pero si no te dejas ministrar, hermana, le estás abriendo la puerta a Zeus para que venga y saque tu santuario, hermano, tus emociones, tus sentimientos. Y por eso andas a veces catatónica, ¿verdad? Así andamos, hermano, a veces. No nos ministramos, andamos catatónicos. Y es cuando viene Zeus. Entonces, tenemos que saber, amados hermanos. Tenemos que saber, amados hermanos, que el enemigo, a través de Zeus, ha venido muchas veces a nuestra vida y nosotros ni en cuenta. Pero hoy está siendo desenmascarado Zeus. Hoy está siendo desenmascarada Zeus a través de su inestabilidad, a través de la rebelión, a través de lo que él se mueve, de sus pensamientos, cómo los manipula, cómo hace sus pensamientos, cómo que ha hecho de sus pensamientos que a él le agradan. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, hermano? Ha hecho que usted, hermano, esté cautivo. ¿Y cómo va a confrontar a Zeus? Mire, hermano, ¿cómo va a confrontarlo? Usted tiene que ser, amado hermano, usted tiene que ser sincero.
Tiene que ser sincero con Jesús. Tiene que declarar al Padre sus pecados, hermano. Si usted no declara sus pecados delante del Señor, amado hermano, no va a ser libre. No va a ser libre. Y tiene que usted romper eso, amado hermano. ¿Qué le ha detenido, hermano? Caer una y otra vez. ¿Qué le ha hecho caer una y otra vez? ¿Qué le ha hecho volver a la inestabilidad? ¿Qué le ha hecho caer al miedo, hermana? ¿Qué le ha hecho caer al miedo? Tengo miedo de que me quede sin dinero. ¿Qué le ha hecho que usted esté temblando de miedo porque le falta el sustento? Que le abandone su esposo, que le abandone su esposa, porque aquí ponen una cara y llegando a casa llega el maltrato. ¿Qué va a evitar eso, hermano? Su necesidad de ser libre, confrontándolo, orando y renunciando a todo aquello que ha venido a saquear su alma, hermano, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Es imprescindible, hermano. Es imprescindible que usted hoy le diga a Zeus: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegó tu influencia sobre mi vida. Hasta aquí llegó los saqueos a mi alma. No más. No más te vas a llenar de miedo. Porque, amado hermano, la relación que usted tiene con Cristo Jesús, hermano, se ha visto detenido. Se ha visto enfriada su fe. En una fe fingida. Pero ¿en dónde empezó todo, hermano? ¿En dónde todo empezó? Cuando empezamos a fingir. Cuando empezamos a decir: no voy a soltar esta parte de mi pecado. No voy a soltar esta parte de mi pecado. Esa parte que no has querido soltar es la que te ha traído. Es la que te ha traído, amado hermano. Es la que te ha traído las dificultades, amado hermano. Es la que te ha traído día tras día. Te ha traído día tras día, hermano, con problemas. Amado, amada, yo te quiero invitar, amado hermano. Yo te quiero invitar, amada hermana, a que tú empieces a reflexionar en realidad. Para pelear la batalla con lo que Jesús representa es volver a la luz. ¿Qué significa confrontar a Zeus, hermano? Es volver a la luz. Examinar si hay cosas que están en su vida como influencia. Tiene que usted examinar. Empiece usted a examinar, amado hermano. Empiece a echar a la mente qué es lo que ha influido en mi vida, qué me ha dejado influir. Es momento que en esta hora usted empiece a pensar en la influencia, para quitarle los derechos que él pueda argumentar. Porque dígame una cosa, hermano, estamos delante del trono del Señor y vamos a suponer que va a usted ser juzgado, amado hermano. Y viene y el diablo viene, usted le quiere decir al Señor: Señor, es que Zeus, mire cómo me atacó. Yo no tengo la culpa. Pero ¿sabe qué va a argumentar el diablo? Ajá, pero hiciste esto y eso. ¿Cómo le echa abajo ese argumento? Si anda apapachando, si anda tapando usted mismo el pecado. ¿Cómo poder hacerlo, hermano? Si usted se dejó influir. Le hago una pregunta, hermano: ¿tiene usted 2 pies, sí o no? ¿Hay alguien aquí cojo? Tiene 2 pies, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué lo detiene de pararse y decirle no al chisme? ¿Qué le detiene, hermano? ¿Qué le detiene? ¿Qué le detiene a usted cerrar la boca para murmurar y estar en un lugar donde no debe de usted estar? Debe de usted dejar de influenciarse. Haga un examen, hermano, sobre su inestabilidad, la infidelidad que ha presentado con Dios
y con su cónyuge. Y yo le pongo esto de la infidelidad con Dios y con su cónyuge, porque así me lo ha hecho sentir el Señor. Con su rebelión. ¿Cuántas veces me ha ignorado, hermano? ¿Sabía usted que cuando ahorita está la administración, no está escuchando la voz del hombre? Lo que sale de la boca de Dios también sale sobre sus ministros. En este momento, amado hermano, Dios le está hablando. Y entonces cuando usted dice, no me está usted negándose a mí, se está rebelando en contra de Dios, hermano. Porque es la bendita palabra de Dios la que se está soltando en este momento. Y a eso le llamo, hermano. Haga un análisis en este momento, hermano. Yo lo llamo. Cierre sus ojitos si le da pena. Aquí sí le doy chance, hermano. Cierre sus ojitos y empiece a reflexionar. Señor, ¿en qué te he fallado en eso? La confrontación la tienes que hacer tú, porque esta es tu lucha. ¿Verdad? La confrontación que hoy vas a hacer es tu lucha. Me gana el dinero. Es tu lucha. Confróntala, hermano. Confróntala, hermano. Es tu lucha. Este momento es el momento de tu lucha. No quiero venir al templo. Esta es tu lucha. Me gusta lo que me dicen los compañeritos de la escuela y va en contra de la palabra de Dios. Esa es tu lucha, amado. Esa es tu lucha. Me hierve la boca para chisme. Esa es tu lucha, amado. No puedes dejar de maltratar con palabras ásperas a tu esposa. Esa es tu lucha en este momento. Lo que no has podido cambiar, lo que te has dejado influenciar por el excomadre, el excompadre, esa es tu lucha. Si eres fuerte, tú puedes recuperar, te puedes recuperar en tu mente, tienes que saberlo. Si tú eres fuerte, te vas a recuperar en tu mente. Analiza lo que te fue robado en este momento. Yo te invito, amado, analiza, amada, ¿qué te fue robada? Porque Jehová tiene una ley que dice que se te será devuelto 4 a 7 veces lo que el ladrón te robó. Y te estoy hablando no de los objetos físicos, la paz que te robó. No puedes estar en paz en tu propia casa. Te dan ganas de salirte corriendo de tu propia casa. Eso te robó. Y eso vamos a hacer que Él te lo devuelva, porque hay una ley que dice que todo lo que se te haya sido robado se te recuperará 4 a 7 veces. Y si incluye lo material, claro que sí, lo va a incluir. Pero da la importancia en lo que realmente está faltando en tu casa, lo que se te ha sido robado en tu casa, la confianza de tu esposa, la confianza de tu esposo. Reconoce que te fue robado, o perdiste, o te saquearon. Porque la ley de la retribución te será devuelto. Te será devuelto. Si en este momento no te puedes orar, reconozco lo que se me robó. Reconozco lo que se saquearon de mi santuario, del templo del Espíritu Santo. En este momento no se va a activar la ley de la retribución, amado. No se retribuye. No te regresará si no reconoces. Si alguien no reconoce lo que se le robó, ¿cómo se le será devuelto? Reconoce lo que se te ha sido robado, amado hermano, y se te será devuelto. Haz guerra espiritual, examina tu corazón, sé humilde para reconocer que perdiste en tu vida. Hacer guerra espiritual, amado, hacer guerra espiritual, amada, no es, amado, que te pongas a gritar como loco, hermano. Es decretar la ley espiritual en tu vida. Es decretar la ley espiritual en tu vida. Es decretar que lo que escribió, la ley que escribió el Espíritu Santo se va a dar cumplimiento.
Es recuperar el terreno perdido, es lo que se te fue robado, es reclamar lo que es tuyo, lo que era tuyo. Lo que es tuyo, lo que era tuyo se te será devuelto. Eso es hacer guerra, eso es decir, no estoy de acuerdo con lo que se me robó. No estoy de acuerdo cómo entró la contaminación a mi vida y me cambió todo eso. Es poner atención a lo que estamos hablando. Dejar el mundo, dejar lo que me contamina. Poner la mirada en Cristo. Dejar de estar mirando qué le pasa al vecino, qué está sufriendo el que está junto a mí. Es lo que está pasando en mi vida, amado. Es llevar la palabra a tu entendimiento. Es llevar una actitud. Porque escrito está lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se restituirá. Si escuchaste bien, se restituirá. Las plagas que vinieron a tu casa, Dios lo va a restituir en este momento. Declara: en el primer amor me levantaré, reconociendo tu pecado, amado. No escondiéndolo, en tu primer amor. Dile: Señor Jesús, ven, quiero enamorarme de ti. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Yo te invito, amado hermano, ponte de pie y dile: Señor Jesús, quiero ese primer amor contigo. Levántame. Quiero ser levantado en ese primer amor que yo perdí. Pero necesito renunciar al pecado. Ayúdame, Señor. Ayúdame con el pecado. Ayúdame porque lo he escondido. Ayúdame, Señor, porque lo he enterrado en medio de mi casa. En medio de la tienda de campaña de mi casa. Lo he enterrado, ese pecado. Lo traté de esconder de tus ojos. Y me he equivocado. Reconozco que he sido influenciado por otras personas. He sido influenciado por Zeus. He sido influenciado. He sido influenciada por el miedo. He sido influenciado por la situación económica. He sido influenciado por mi vecino, por mi vecina. No he podido cambiar eso en mí. Hoy yo reconozco mi pecado. Dile: Padre, he pecado contra el cielo y la tierra. Así reconoceré, y reconociendo, abre tu boca y declara. Confronta a Zeus en este momento. Confronta a Zeus en este momento, confesando tu pecado, y será derrotado y destruido. Confiesa tu pecado. Dile: Zeus, te confronto. Dile: Zeus, te confronto. No más el pecado en mi vida. Zeus, te confronto en esta hora. No más pecado en mi vida. No más inestabilidad en mi vida. No más hipocresía en mi vida. No más falso testimonio en mi vida. Zeus, dile: Zeus te llamó a batalla. Y te digo, esta batalla la has perdido, porque te quito los derechos legales que has argumentado en mi vida. Te quito todo derecho legal que has argumentado delante de mi Padre, porque en este momento ese argumento cae, porque declaro con mi boca, confieso con mi boca mi pecado. Confieso que he sido hipócrita. Confieso que he sido falso testimonio. Confieso que me he apartado de ti, Jesús. Confieso que el primer amor me ha apartado, me ha enfriado, y que ya no me importa lo que pasa en mi vida espiritual. Ahora me importa lo que yo me voy a comprar y llevarme a mi casa. Ahora me importa mi comodidad. Ahora me importan otras cosas, incluso los beneficios que yo he recibido. Ahora yo he puesto eso, pero ahora yo te confronto y te digo: renuncio. Dile: hermano, renuncio en el nombre de Jesús.
Empieza a renunciar. Dile, Señor Jesús, yo renuncio delante de ti. Renuncio a toda la falsedad que ha salido en mi boca y de lo profundo de mi corazón. Renuncio a la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Renuncio a la incredulidad. Renuncio en las falsas promesas que he hecho. Renuncio a seguir levantando falso testimonio. Renuncio en el nombre de Jesús en esta hora. En esta hora, Padre, yo renuncio